Alerta en C5N, datos del INDEC referidos a mayo. Una familia tipo necesitó casi 31.000 pesos en ese mes para no caer en la pobreza. Bien, vamos a hablar con economistas. Si no me equivoco, el año pasado ese número era de 29.493, ahora ascendió a 31.000 pesos. Está Alejandro González Escudero, economista, y Julián Denaro, también economista. Julián, es así, ¿no? Sí, yo estaba leyendo esto, uno recuerda frases, por ejemplo, de Michetti, la vicepresidenta de la Nación, que decía textualmente, el pobre tiene que acostumbrarse a que es pobre y tener solamente lo que le corresponde y no creer que podía seguir viviendo como lo hacía antes. Estas cuestiones casi de distinción de clase social recuerdan a antes de la Revolución Francesa. O sea, esto es peor, digamos, porque hay un tema cultural. González Fraga decía de la fantasía, sí, ¿no? De los hicieron creer. Hay que salir de la fantasía del consumo, exactamente. ¿Cómo puede ser que una persona con un salario medio, con un trabajo medio, pueda vivir bien, ¿no? Antes de la Revolución Francesa había 400.000 personas que conformaban el clero y la nobleza, es decir, los sectores de poder, los grandes terratenientes, que tenían todos los privilegios y no pagaban impuestos. Y había 23 millones de franceses sumidos en el hambre y la miseria que no accedían a la educación y sí pagaban impuestos. Bueno, en aquel momento exigieron por sus derechos y a través de un proceso bastante complicado tuvieron la Constitución, que fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, donde se eliminaba la esclavitud y la distinción de clase. Bueno, pareciera que nos quieren llevar a aquel momento, ¿no? Otro de los datos, por supuesto, para analizar también, casi 31.000 pesos que necesitó una familia tipo para no ser pobre y no caer en la pobreza en el mes de mayo, está relacionado con la inflación mayorista que hoy estamos viendo. La interanual alcanza un 68,5%, casi un 70% sí. La inflación mayorista. ¿Qué nos está diciendo esos números? Y lamentablemente nos está diciendo que tenemos que prepararnos para que la inflación del consumidor aumente todavía más. Nosotros generalmente estamos mirando la inflación de precios al consumidor, porque ahí están los alimentos, los servicios públicos, el transporte, la salud, y el interanual es 57 en consumidor. Si nosotros ahora tenemos 68 interanual en mayoristas, cabe esperar que vamos a tener un 10% más de inflación en consumidor con respecto a mayoristas. Dicho de otra manera, parecería que lamentablemente, aunque se logre estabilizar el tipo de cambio, todavía precios al consumidor va a tener un recorrido largo para emparejar a nivel mayorista. Ahora, volvemos al podio, porque con este 57,3 acumulado en los últimos 12 meses, la Argentina es el tercer país con mayor inflación en el mundo. Sí, y son los mecanismos de este gobierno, habiendo dolarizado todas las tarifas, generando precios internacionales en la mesa de los argentinos. Hay una frase, digamos, esto no es por kirchnerista, por nestorista o por nada, pero se recuerda muy bien la frase de Néstor Kirchner que decía, por ejemplo, ¿sabe para qué son las retenciones, señora? Para que en la mesa usted pueda pagar, para que en la mesa usted compre los alimentos que usted puede pagar y no que pague precios internacionales. Y uniendo un poquito con lo que te decía antes, ¿no? Esto de que hay que conformarse, algunos dicen, bueno, pero está siendo muy teórico. No, en la práctica, no solo que hemos bajado del puesto 17 al puesto 26 en ordenamiento por PBI, eso no sé si importa tanto. Lo que sí importa es, dentro del presupuesto de gasto del Estado, ¿sí?, ha aumentado el pago de intereses de deuda. En el 2001 teníamos que más del 20% del presupuesto de gasto del Estado iba a pagar intereses de deuda. Con el desendeudamiento del periodo nacional, popular, inclusivo, industrial, tecnológico y científico, que dura desde el 2003 hasta el 2015, terminamos en el 2015 solo un 6% del presupuesto para pagar intereses de deuda. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que no es intereses de deuda sirve para inversión social. Ahora, con el endeudamiento del gobierno de Macri, estamos de vuelta con niveles cercanos al 20%. Entonces queda menos para inversión social. Entonces después que no nos vengan a mentir. Bueno, ahora podemos empezar a debatir con Julián. Yo creo que el tema de la deuda externa requiere un análisis tal vez con algunas aristas diferentes a las que está señalando Julián. Los países que entran en default sufren mucho. Argentina entró en default en el 2001, bajó la participación de pago de intereses dentro del gasto público porque no los pagaba, porque estaba en default. Es como quedarse sin crédito en una casa, es verdaderamente un problema.
nosotros tendríamos que tratar de encontrar la forma de manejar la deuda externa de forma tal que sea sustentable, es decir, que se pueda pagar los compromisos y a su vez crecer. Y yo te diría más, tenemos que crecer para poder pagar los compromisos. Y esto creo que es un consenso bastante generalizado. He hablado con economistas. Usted dice crecer para poder pagar nuestros Sin compromisos, duda, para que entren dólares genuinos. ¿A eso se refiere? Pero ¿hace cuánto Es lo que pasa en un hogar, digamos. Si nosotros queremos pagar la cuota que tenemos que pagar en el banco, tenemos que generar ingresos. ¿Y Si hace nos cuánto quedamos no sin se trabajo, crece? unos cuantos años. El último año que se creció fue el 2017, un poquito, pero venimos en una situación de estancamiento bastante prolongado desde el año 2008. Prácticamente no hemos crecido, excepto un poquito en el año 2017. La pregunta del millón sería, ¿y cómo se hace para crecer? Y bueno, ese es un gran desafío que yo creo que en este momento todos los sectores políticos y los economistas de los distintos grupos tendrían que estar concentrados en eso. Para mí es un punto esencial. En el muy corto plazo, desde mi punto de vista, lo que hay que lograr es bajar significativamente la tasa de interés. Pero bajar significativamente la tasa de interés, tanto la local, o sea, lo que pagamos nosotros por los préstamos que recibimos, el consumidor por la tarjeta, las empresas por su descuento de documentos, y también el riesgo país, que es la tasa que paga el país, porque la tasa que paga el país es también la tasa que pagan las empresas cuando tienen que tomar financiamiento. Así que es esencial que nosotros logremos bajar el interés doméstico y el riesgo país. Ahora, Julián, cuando uno escucha todos estos conceptos, hay mucha gente que está en su casa y que, como no aumentan los salarios, como aumenta la inflación, y ve que una familia tipo necesita 31.000 pesos para no caer en la pobreza, además con algunos requerimientos puntuales de que es pobreza para este tipo de análisis, ¿qué le queda? ¿Qué le queda a la gente que a partir de estos datos, porque da la impresión de que la pobreza va a terminar aumentando también con esta variación, para su economía doméstica? Sí, lo que decía el compañero acá es totalmente acertado, digamos, porque estas tasas de interés altísimas, que son para que los sectores más ricos que tienen su capital puesto a intereses se capitalice rápido, es decir, los que pusieron 100 que tengan 150 muy rápido, eso lo pagamos entre todos los argentinos. Esas tasas de interés tienen que bajar, no solo para que los más ricos se enriquezcan cada vez más y lo paguemos menos nosotros, sino además para poder hacer posible el consumo y la inversión, porque cuando vos vas a comprar una camisa, una heladera o lo que necesites para tu vida y tenés que pagar altísimas tasas de interés, vos no lo podés hacer. Entonces hay que bajar las tasas de interés para además que los sectores empresariales puedan aumentar su inversión, porque ¿cómo vas a invertir con esa tasa de interés que encima te atrae para colocar el capital en la especulación financiera, ¿no es cierto? Esas son las medidas que, por supuesto, que acordamos. Pero hay que volver, digamos, a eso que también sugirió él, que, como dijo Néstor Kirchner en el 25 de mayo del 2003, cuando asumió, dijo: los muertos no pagan, si quieren que les paguemos, déjennos crecer. Y el lema del periodo que empieza en ese momento fue distribuir para crecer. Alejandro, Julián, gracias por haber venido. Gracias Muy a ustedes. amables. Gracias.